Hola a todos. Lo primero quiero agradecer la invitación del canal para poder compartir mi experiencia, porque como veréis, mi experiencia cercana a la muerte no es solo una experiencia para mí, sino que es una experiencia que me aportó mucha información que se me dijo que tenía que compartir cuando volviera aquí. Me llamo María José Molinero, soy española, vivo en una isla muy bonita de España que se llama Mallorca y tuve una experiencia cercana a la muerte en 2022, en enero del 2022. Lo que pasa es que fue muy larga porque yo pasé 21 días en coma a raíz de que me moría, entré en un coma 21 días y yo los 21 días estuve en el otro lado. Yo no volví a estar cerca del cuerpo ni nada hasta que no despierto el 25 de enero de 2022 en cuidados intensivos. Por lo tanto, todo ese tiempo me muestran seres en el otro plano, cielo, como cada uno le quiera llamar. Me muestran muchas cosas que se vienen para este planeta, para esta humanidad y es algo que yo tengo que venir luego a compartir, también a preparar a personas. Para empezar por donde toca, os diré que yo padezco de los pulmones. Tengo una sensibilidad, tengo una alergia bronquial, que en invierno si hace frío yo cojo, me resfrío, se me complica con esa alergia porque el pulmón lo que hace la alergia es inflamarlo, se produce mucho moco, los bronquios se inflaman y no funciona bien el pulmón. Pero siempre con los nebulizadores, que son estas mascarillas que te ponen al oxígeno con una medicación que sale este humito, que todos seguramente habréis visto alguna vez. Yo con eso salgo adelante siempre sin ningún problema. Ni hago bronquitis, ni hago neumonía, ni hago nada. Explico esto porque en esta ocasión, en diciembre de 2021, yo me resfrío. Entonces tengo esa reacción bronquial. Da la casualidad que a mí se me había ofrecido hacer una entrevista y yo me había negado. Y a raíz de esto me ocurre todo lo que os voy a compartir. Me había negado porque yo no quería ser pública. Yo soy mamá, soy esposa, tenía entonces un hijo de 17, ahora tiene más edad, y yo quería llevar una vida normal. Pero la verdad es que mi vida muy normal desde niña no ha sido. Por esto, por estas experiencias que yo he tenido. Bueno, pues yo me enfermo y como estaba el tema de la pandemia, no se ponen estos aerosoles. Se me dice que siga con la medicación inhalada en boca. Yo con la medicación inhalada en boca nunca he salido adelante bien. Pero por el tema del virus no se quería que se respirara el aire, que saliera, que podía haber una infección, tuvieras o no tuvieras, porque podía haber falsos negativos. Entonces yo empeoro en casa, paso 10 días en casa, empeoro hasta que la noche de fin de año yo me noto ya muy mal, no respiraba bien. Me voy para el hospital pensando que me iban a poner la nebulización, como os digo, que era lo que yo siempre había necesitado, pero me vuelven a decir que no se pone, pero que me tengo que quedar ingresada porque tenía una neumonía bilateral, es decir, ya había de un tercio de cada pulmón, si los dividimos en tres, yo llevaba un tercio de abajo que no funcionaba. Estaba saturado, entonces me ingresan, paso 4 días en planta, no en UCI, en planta, con medicación igual, inhalada por la boca. Yo no solo no mejoro, sino que voy empeorando. Me ponen este oxígeno finito con el cablecito que te ponen para ayudar. Eso me ayuda. Yo no me sentía morirme ni nada. Como he tenido muchas crisis, bueno, pues una más un poquito más complicada. Pero ni tenía sueros, ni tenía nada, porque todo se debía a la reacción alérgica. Y ocurre una cosa el tercer día, que esto es la pauta principal para luego entender dónde voy cuando salgo del cuerpo. Y es que yo me despierto la tercera noche en mi habitación del hospital con un pánico horrible. O sea, el mayor miedo que yo haya podido sentir en la vida. No sé por qué, porque yo no recuerdo haber soñado nada, yo no he visto nada, a mí nadie me ha dicho nada, me preguntan las enfermeras si es que he visto algo en el televisor, yo ni había puesto televisor. Yo sentía como si algo estuviera intentando atacarme y se me viniera algo tremendo encima. Pido una pastilla para que me relajen, me relaja y a la mañana siguiente cuando pasa el médico de la revisión del día me dice que yo he empeorado muchísimo. O sea, yo no saturaba, es decir, no entraba mucho, apenas oxígeno, y que me tienen que subir a UCI. Me pusieron un tubo mucho más grueso que tira un aire muy fuerte y que a lo mejor con eso remontaba y que si no, pues que había que intubarme. Entonces subo a la unidad de cuidados intensivos, me hacen esto, yo pensaba que mejoraba, pero no. Y en un momento dado yo tengo como 10 médicos alrededor, enfermeras, médicos, y me dice una doctora que me estoy muriendo, que o me intuban o me muero. Y entonces yo le dije, bueno, si me tengo que ir me voy, si casi es una bendición, porque realmente estar en esos planos elevados es el cielo, como le decimos nosotros, el cielo, es muy bueno. Pero en ese momento me pasa mi hijo por la mente, me hacen acordarme de mi hijo, como digo, tenía 17 años, no es que fuera un bebé, pero mi hijo está muy unido a mí, yo sabía que si iban a venir cosas en la vida que me iba a necesitar,
El caso que eso me angustia y entonces pienso, bueno, pues habrá que lucharlo. Pero me iba pagando y me dijeron que si me quería despedir de alguien, me hicieron una llamada con una tablet. Tuve la llamada con quien quería hablar, dije que con mi marido, le dije que cuidara de mi hijo y mi marido ya había dado el consentimiento para que si era necesario me intubaran, porque claro, él quería que luchara. Entonces yo recuerdo que me despedí de él diciéndole que cuidara de nuestro hijo y luego me emocionó un poco porque es volverlo a vivir. Y en ese momento yo lo que hice fue encomendarme a Dios. En España normalmente nos educamos en el catolicismo, pero mi familia no es religiosa, yo no pertenezco a ninguna iglesia en concreto, pero sí tengo mucha fe en algo superior. Me encomendé a esa fuente de conciencia, a ese Dios, como le queráis llamar, sin pedirle un resultado. Le dije que hiciera lo que creyera que era mejor, pero que si me iba, que cuidara de mi hijo. Y me fui. En ese momento yo salgo del cuerpo, los médicos se quedan intentando sostener la situación, corriendo, haciendo cosas. Esto fue el 4 de enero del 22 y no vuelvo a mi cuerpo hasta el 25 de enero del 22. Me intuban, luego estoy 21 días en coma, como os digo, y yo cuando salgo era importante deciros el miedo de la noche anterior, porque cuando yo salgo, en vez de irme a los planos de luz donde me había ido siempre, yo me veo atraída a un plano oscuro, o sea, inferior, digamos, energéticamente, en el que me encuentro con un ser. Ese ser que todos podéis llamar diablo, Satanás, era la representación del mal. Y entonces este ser me hace pasar 3 pruebas, que yo paso en 3 días. Cada día que yo pasaba esa prueba en ese plano, en mi cuerpo, luego me enteré cuando volví porque vi el informe y me lo contaron, entra una bacteria distinta, es decir, yo estaba en UCI y cada día que ese ser a mí me estaba atacando porque él me decía que quería apagar mi luz. Yo voy a apagar tu luz. Tenéis que pensar una cosa, en esos planos no es como aquí, no es que te lo dicen, es telepatía siempre. Y la telepatía no es oír en tu mente, la telepatía es oír en tu mente, sentir lo que el otro siente, todo ese odio, todo ese dolor, porque él llevaba como el dolor del mundo agregado. Aquello fue horroroso de pasar, también por el dolor del mundo, porque cuando uno siente eso, siente mucha lástima por esta humanidad. Pero yo solo repetía, solo Dios en mí, solo la luz en mí, solo Dios en mí, me aferré a mi fe, sea la que tengáis, da igual en lo que la tengáis. Si es algo superior, ya reconocéis el espíritu que somos hijos de ese ser, de esa conciencia superior. Y todos somos espíritu y somos eternos. Entonces yo me agarré a eso y un día, y otro día, y otro día, 3 pruebas. Cuando pasé esas 3 pruebas, yo ya me fui a lo que llamáis cielo, ¿no? A esos planos elevados. Pero esos 3 días, como digo, el primero, yo cogí COVID, la cepa más fuerte del virus, la más mortal, que además mi cuerpo ya estaba muy deteriorado. Yo llevaba enferma 20 días porque en casa me tuvieron mucho tiempo y yo empeoraba, mi cuerpo no tenía fuerza. Cojo esta cepa, cojo una infección por una bacteria que me entra al pulmón, que era lo más dañado además, mortal, de esas que se cogen en quirófano que te pueden matar, y otra también muy peligrosa que entra por la orina. De esto me enteré al volver. Entonces yo, aunque ya estaba en el otro lado, mi cuerpo luchaban porque siguiera aquí, pero no, empeoraba. Para quien entienda, yo llego a tener una sintomatología como si tuviera trombosis pulmonar y entonces avisan a mi familia de que se preparen porque no, incluso intubada y con todo lo que estaban haciendo yo me moría. Pero yo no noto nada, en ningún momento vuelvo a estar en contacto con el cuerpo. Paso esas 3 pruebas y paso a otro plano. Y quiero explicar algo que quizá a todos los que seguís las experiencias cercanas a la muerte os pueda servir mucho. No todos contamos que vamos a los mismos sitios, pero nadie miente. Es que ese lugar no es un lugar. Para que entendáis, es como si fuera un bloque de viviendas. Según la evolución que tiene tu espíritu y la conciencia que tú tienes en el momento de morir, tú vas a poder llegar al primer nivel, o al segundo, o al tercero, o al 10º, que es ya ser uno con la conciencia. Es decir, te divides y solo eres conciencia. No hay cuerpo, ni siquiera hay cuerpo transparente, no hay nada. Te fundes con el todo. Entonces hay planos bajos, como este el primero que yo fui, porque este ser me arrastró porque quería pararme, yo luego he entendido por qué, y luego hay planos más elevados que le llamamos cielo, pero son muchos planos. Bueno, yo primero voy a un plano en el que yo ya había estado varias veces con experiencias en mi vida que no habían sido de muerte, que es un plano que todo es blanco, el techo es blanco, el suelo es blanco, todo es blanco, o sea, no hay techo, no hay paredes, es como si te metieran dentro de un algodón blanco, todo es blanco, no hay final, ni hay principio, ni todo es blanco. Y ahí primero me encuentro con un familiar que había fallecido hacía 3 años.
Y este familiar me dice, porque yo toda mi preocupación era mi hijo, cuando yo paso, eso era lo único que me ataba aquí, aunque amo a mi familia, amo a mi esposo, pero a una madre el hijo es por lo que daría la vida, ¿no? Te sientes responsable de la vida de ese ser, no te quieres ir sin ayudarlo. Entonces encuentro a este familiar, que es por parte de mi esposo, y le digo, por favor, si yo ya no vuelvo, cuida de ellos, porque vi que ese ser estaba más apegado a este plano, yo me iba para arriba. Y este familiar me dice, no te preocupes, tú vas a volver y vas a estar igual de bien que estabas, lo cual era imposible, y de hecho para los médicos esto ha sido plenamente un milagro, porque yo podía a lo mejor salvarme, pero me hubiera quedado ya como estaba con unas secuelas de por vida. Yo no tengo nada, ¿eh? Entonces me dice que voy a volver y que voy a estar igual de bien. Paso a otro plano, que sigue siendo ese lugar blanco, y yo veo a Jesús, a Jesucristo. A ver, quiero explicar algo. Cristo no pertenece a ninguna religión. Sí que a la religión católica y otras, pues cogen a Jesús, como ya sabemos, no dentro de la religión, pero Cristo a mí me hizo saber, y esto es algo que tenéis que saber todos, que Él es una consciencia que forma parte de ese Dios, de ese ser fuente suprema, como cada uno lo quiera llamar, si es más a nivel metafísico, y que una parte de ese ser, de ese Dios, que se llama Cristo, por eso aquí era Jesús Cristo, se llama Cristo, está al cargo de una parte de la creación, está como regente del planeta Tierra, como regente del sistema solar y como regente de esta galaxia que tiene millones de sistemas solares. ¿De acuerdo? Hasta ahí me explica. No sé si más, pero hasta ahí sí sé que está él a cargo y está a cargo de la evolución de las almas, de las experiencias que el espíritu viene a pasar. Entonces yo lo veo a él como Jesús, porque él me explica que en esa vida como Jesús yo había estado muy cerca. De hecho me dice el grado de parentesco, porque había sido familia, y mi nombre, que no aparece en la Biblia, ni yo nunca había oído hablar de eso, y es algo que he podido comprobar luego al volver, porque se me llevó a unos textos que se encontraron en un momento dado en otro lugar y estaba ahí ese grado de parentesco y ese nombre. Así que esto no es ninguna invención. Y por eso lo veo como Jesús, porque es lo que a mí más paz me puede dar, porque hay un recuerdo inconsciente de esa vida, de que con él estoy a salvo. Quien sea budista verá a Buda y quien sea musulmán verá a Alá. Quiero decir, los seres de luz cogen la forma necesaria para que tú te sientas tranquilo en ese momento. Y hay gente que solo ve seres familiares porque no pasa de ese plano. No pasa nada. Todos vamos a ir evolucionando. Es solamente que cada uno tiene su propia experiencia, pero todas son reales. Yo paso a ese plano, veo a Jesús, para no hacerlo largo, ahí me muestra como en una pantalla, una especie de pantalla plana que él tenía sobre las manos, como si tuviéramos una tablet muy grande. Me muestra un suceso que se tiene que dar en el mundo, en un futuro, que se tiene que dar, no, que se puede dar, está mejor dicho, y me muestran que no me preocupe porque mi hijo y yo también me muestra que no nos iba a suceder nada. Con lo cual en ese momento a mí ya me hace ver que yo voy a volver. Pasado de esto, él lo primero, tiene una interactuación conmigo y lo primero que me dice, que a mí me sorprende muchísimo, es ¿qué estás haciendo con tu vida? Cuando él me dice esto, allí es todo telepático, como os he dicho. No hay mentira, no hay manipulación. Es como si yo ahora, no sé, a ti te dijera, qué guapa estás con ese vestido y tu vestido fuera horrible. Aquí te voy a engañar, allí no, porque tú vas a pensar en tu mente lo que yo pienso y vas a sentir lo que yo siento. Entonces, él me hace sentir que le da mucha pena que con todo lo que a mí se me había ido enseñando durante mi vida, que como os digo, he tenido muchas experiencias, yo por no querer ser pública, por no querer hacer una entrevista, por no querer nada de esto, no iba a llevar a cabo la labor que yo tenía. Todos tenemos una labor, una es más pública, otros menos, todas igual de importantes en la vida, que le llamamos misión de vida, ¿no? Entonces yo me siento muy mal porque Cristo es esta energía de este ser, da igual cómo lo veáis. Unos dirán que tiene los ojos azules, otros, da igual, si eso es como cada uno lo espera. Él es luz, no tiene una forma definida. Pero claro, yo lo siento muy cercano, es un amor inmenso. Es una paz inmensa. Cuando pasas al otro lado no te duele nada, no sientes nada, estás en paz y pasas a esos planos elevados y estás feliz, te olvidas, incluso yo me olvidé enseguida de mi vida aquí, desconecté porque me iba cada vez expandiendo más en conciencia y él lo único que a mí me daba mucha pena interna de pensar que estaba fallando al propósito con el que yo había venido a esta vida. No te riñen, no te exigen, todo lo decides desde un libre albedrío, pero tú eres tu mayor juez, es decir, eres tú que te evalúas y dices, ¿cómo puede ser? Porque es tu espíritu, no el humano, que tenemos nuestras cosas, nuestros miedos, es el espíritu el que te dice, esto no está bien, yo bajé, encarné en este cuerpo para esto. Y yo entiendo que si vuelvo, tengo que aceptar la responsabilidad de hacer lo que vine a hacer. Entonces yo digo que sí, por supuesto, que menos fallarle a él cualquier cosa, y de ahí paso a otro plano. Y en este otro plano que paso, más elevado todavía, yo sigo viendo a Cristo y lo veo todo el tiempo.
bajar al planeta, subir al cielo, bajar al planeta, subir al cielo. Y como hay telepatía, yo sé que él está intentando ayudar a la humanidad lo más posible para un cambio evolutivo que se viene y que todos tenemos que saber, y por eso me mostraron tantas cosas y estuve tanto tiempo allí para traer luego el mensaje a la humanidad, para ayudarlos a prepararse para ese momento. Ese momento va a ser como un examen en el que tú apruebas o suspendes. Si suspendes, tienes que repetir vidas en planetas como este, porque este planeta él me dijo que iba a ascender. No me habló de dimensión quinta ni me habló de nada de esto de la New Age, pero sí me dijo que el planeta tenía que ascender y que nosotros, el que estuviera preparado, ascendería con este planeta, y el que no estuviera preparado, pues iría a planetas que dan, palabras textuales lo que me dijo, la misma experiencia dual, es decir, de bien y de mal, que estáis atravesando aquí, para seguir aprendiendo hasta que, es como repetir curso, hasta que pudiera volver otro cambio a nivel cósmico, porque Dios creó el universo y creó todos los ciclos que se van dando. Esta conciencia suprema que yo llamo Dios, y que es Padre de todos y de todo. Por lo tanto, la religión solo nos divide, ¿de acuerdo? Nosotros da igual lo que nos diferencia, tenemos que ir a ese punto, porque lo que se necesita alcanzar, me dijo, en este planeta es saber que venimos todos de una misma fuente de vida y que todos somos hermanos y llegar a una fraternidad y vivir en paz y en amor, cosa que ahora pues parece imposible, ya lo sé, pero si no es a las buenas, va a ser a las menos buenas, porque tenemos un tiempo, cuanto más atrasemos, más vamos a tener que estudiar al último momento y va a ser catastrófico. Ya me entendéis, hago el símil con el estudio, ¿no? Y un curso. Yo lo veo allí, que aboga todo el rato por la humanidad, y me sorprende mucho que me encuentro a quien aquí llamamos San Miguel Arcángel. Yo no soy de ángeles, yo, como mis experiencias siempre han sido con Jesús desde muy pequeñita y también con algunos seres de otros planetas que he visto, que me han dado también información, y que Jesús, Cristo mismo, me hizo entender, todo obedece a un mismo plan, me dijo, es decir, todas las experiencias que yo había tenido cuando estuve allí, en la experiencia cercana a la muerte, me dijeron que no lo diferenciara, seres del cosmos y seres de luz, que todo obedecía a un mismo plan y que hay seres de muchos planos y planetas ayudando en esto. Yo entonces veo a Miguel, a lo que aquí llamamos Miguel Arcángel, no le veo alas, pero bueno, eso va a depender de la conciencia de cada uno. Sí lo veo vestido de dorado, como con una energía dorada, porque lo que nosotros hacemos es decodificar la energía que vemos, es decir, según tu conciencia, tú le pones forma. Yo lo veo como un guerrero, lo veo como alguien que lleva justicia al mundo, ¿no? A los lugares. Entonces es importante porque Miguel, hay un momento en el que sale para parar algo que en un futuro sí que se va a venir para esta humanidad, para este planeta, algo que es un asteroide. No quiero con esto llevar al miedo, porque nadie va a pasar nada que no tenga que pasar, y me han dicho que todo va a estar muy controlado, pero es verdad que se vienen una serie de movimientos en este planeta para que despertemos, porque desgraciadamente, como a mí me explicaron, el hombre de hoy en día se ha olvidado de Dios, y si te olvidas de Dios, te olvidas de quién eres, porque si tú no crees que haya una conciencia superior y que tú eres un ser eterno, tú te olvidas de quién eres, te quedas con el cuerpo, con la materialidad y con todo esto. Estos eventos que vendrán, por eso decía lo del meteorito, son para que nosotros reaccionemos, y el hombre solo se acuerda de Dios, solo vuelve a tener fe cuando se ve muy mal. Es así de triste. Yo allí sufrí mucho por la humanidad, la experiencia cercana a la muerte, porque vi todo lo que aquí olvidamos y todo lo que se viene por culpa de no darnos cuenta y de cambiar a tiempo. Entonces Miguel sale y yo veo naves, es decir, yo veo, como me había dicho Cristo, todos ayudando para intentar, no sé si dividir ese meteorito en varios o pararlo, pero intentar parar esa situación. Y al poquito tiempo vuelve a donde estábamos, seguíamos todos conectados telepáticamente, y yo oigo como Dios le dice telepáticamente a Miguel, Dios, le dice, hay cosas que se tienen que dar. Esta fue la frase. Miguel volvía un poco desanimado porque no podía hacer más, y Dios le dice, hay cosas que se tienen que dar, y en ese hay cosas que se tienen que dar, como yo siento y todos sentimos parte de lo que Dios quiere comunicar, porque era telepático, yo lo que siento es que efectivamente, si no tenemos un buen remeneo, diríamos en España, un momento de unirnos como humanidad, de pedir todos que algo no ocurra y que nos salvemos como humanidad, y que nos agarremos a esa fe interna de creer en nosotros como espíritu eterno y que podemos hacer las cosas mejor, pues no hay manera de que nosotros evolucionemos. Esto se quedaría estancado y, como digo, cada uno pues iría a otros planetas, pero porque la Tierra sí que tiene que seguir evolucionando, no se puede parar. ¿De acuerdo? Solo pasarán con la Tierra quien esté en la vibración correcta, es decir, quien comprenda, quien tenga la conciencia, y la fe es principalmente ser buena persona, pensar bien, amar bien y actuar bien, pero en todo, todos estamos, aún las buenas personas, estamos llenos de juicios, estamos llenos de crítica, estamos llenos de rencores, estamos llenos de miseria, de ambiciones, de... Esto hay que superarlo, hay que
encontrar ese camino si queremos poder seguir adelante con el planeta y no tener que desencarnar y ir a otros planetas o planos que no van a ser nada agradables. Entonces Miguel se queda un poco así, todos nos quedamos un poco tristes y en ese momento yo veo unos seres que son como transparentes. Yo paso a otro plano, que también estaba Miguel y Jesús, más elevado todavía, porque son fases, como os digo, como subir pisos. Y veo unos seres translúcidos, mirad, llevaban todos como una túnica blanca, y había mujeres y hombres, yo distinguía los dos sexos y ellas el cabello era casi todo dorado y en los hombres era blanco. Estos seres no eran ángeles ni arcángeles como Miguel, no estaban en el cielo en sí, sino que pertenecían a planos donde no se necesita coger un cuerpo físico, te puedes manifestar solo con una forma espiritual. Y los veo observando el planeta y estos seres los noto muy evolucionados en conciencia, pero muy poquito empáticos con el ser humano, es decir, les preocupaba la Tierra si sucedían todos estos eventos en la evolución de la Tierra, pero del ser humano no se preocupaban. Yo en ese nivel de conciencia entendí perfectamente, yo los entendía por un lado, ¿vale? Por otro me dolió mucho, pero por un lado los entendía, porque este cuerpo es temporal, nosotros no morimos, aunque aquí viniera algo y estallara todo, no morimos nosotros salimos, como yo salí en ese coma, en ese momento de morirme y después el coma, y vamos a otro plano y este cuerpo se deshace, esto es un traje, esto cada vida cogemos uno. A mí me han hecho también recordar vidas pasadas, he entendido el por qué yo vengo a esta vida ya teniendo experiencias diferentes desde niña, aunque nunca lo he hecho público, sí lo sabe mi familia, porque yo he predicho las muertes en mi familia, he visto cosas que se han cumplido y he ayudado a gente en mi camino, que pensaba que era a nivel pequeño, no a estar en pantallas y ayudando desde aquí a otros, como llevo 1 año y medio desde que volví haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo les digo a estos seres que ellos no entienden que aunque esto no sea importante como cuerpo, pero que el alma aquí sufre mucho y que si no has encarnado, porque ellos no habían encarnado nunca aquí, no puedes hablar. Y claro, yo estaba en un momento en que había visto todo lo que sucedía en el mundo cuando se venía ese meteorito, porque yo vi a la gente ver el meteorito acercándose, es decir, a plena luz del día se verá en el momento que eso tenga que ser y la gente obviamente, sobre todo de ese país, yo vi ciudades y yo sentí que estaba en Norteamérica, pero no sé si eso va a afectar a más partes del mundo, pero a la gente que yo vi allí en América la vi corriendo a las casas, ¿vale? Para estar con su familia. Y además en ese momento la humanidad se daba cuenta de que habíamos sido completamente engañados por el sistema que rige este mundo, por los gobiernos, porque ellos ya tenían que saber, obviamente, con telescopios y todo lo que tienen, que eso se acercaba y no se había dicho. Entonces la gente se siente absolutamente engañada, se van a sus casas. A mí me hacen en ese momento meterme en distintos cuerpos y siento lo que la gente siente. Yo estuve dentro de una señora en un centro de ancianos que estaba abandonada por su familia, que no iba nadie a visitarla, que solo tenía el calor de una caricia que le hacía una enfermera de todas las que había, que era más cercana, más cariñosa. Sentí lo importante que es amar y cuidar de los demás. También estuve dentro del cuerpo de una persona que estaba cambiando de género, o sea, de sexo. Se estaba haciendo una operación para cambiar de sexo. Me hicieron sentir el dolor y toda la oscuridad que eso lleva con esas personas, todo el dolor que se siente. Me hicieron estar dentro de muchas circunstancias para que yo trajera esa experiencia y pudiera tener una comprensión de todo. Y cuando yo le digo a esos seres que esos momentos a mí me han entristecido mucho, que me dicen, ¿y qué quieres que hagamos? Que saquemos a toda la humanidad del planeta y lo llevemos ¿dónde? Y entonces me dijeron, todo telepático, me hicieron sentir ese casi un poquito de rechazo por cómo nos estamos comportando aquí. Esos seres me dijeron, el humano donde va lleva su corrupción, es decir, el humano donde va corrompe, el humano donde va destruye. Esa fue la palabra, destruye. Y yo ahí recuerdo que sentí mucha tristeza porque me dio pena la humanidad, pero es que yo ahí no tenía manera de defendernos, es que es verdad. Lo que está ocurriendo en este planeta no nos tratamos bien ni a nosotros, ya no al planeta, a los seres vivos. Me sentí muy pequeña ahí para defender el mundo y me acuerdo que de ahí yo ya pasé a otro lugar donde me explicaron muchas cosas. Hay cosas que me dijeron que por ahora no puedo hablar porque no se van a entender y todavía no las he contado. No sé si algún día llegaré a tenerlas que contar de mi experiencia cercana a la muerte. Ahí me hicieron conectar con el mundo desde el corazón, en vibración, conectar con el planeta. Es muy importante que todos lo hagáis en meditación o en silencio, iros mucho a los bosques, conectar, porque la Tierra va subiendo de nivel y esa energía la tenemos que acoplar cada uno. Y esa energía habla de cambiar nuestro pensamiento, de cambiar nuestra manera de amar
amar, de cambiar nuestra manera de ser y de actuar. Entonces todo lo que se hace en la naturaleza nos va a conectar y ellos me mostraban cómo de esa manera nos elevamos. Cuando yo perdía esa conexión desde el corazón con el planeta, yo caía para abajo, es decir, me decían, ahí os vais a la densidad de la materia, ¿no? Y lo último que voy a contar, porque no puedo contarlo todo, he contado lo más importante, fue que yo hay un momento en el que me fundo con el cosmos, yo soy conciencia, todo el tiempo que estuve ahí veía lo que pasaba aquí. Yo veía a mi mamá, veía a mi papá, veía a mi hijo, veía a mi hermano, vi cosas, incluida una cosa que era imposible pensar, porque este familiar había dicho que jamás haría esa cosa, porque la creía en contra de su propia vida y de su propia salud, y lo vi haciendo esto, que no quiero tampoco hablar porque son cosas privadas, y cuando yo volví, todo eso había pasado. Es decir, cuando uno se muere y sale del cuerpo no es nada imaginatorio. Yo el último momento, como os digo, lo único que vi en este momento de expansión, que era toda con uno, con el universo, y me fundí y en ese momento vi a Dios, que es una luz enorme. Yo creo que estaba ya a punto del no retorno. Yo no vi túnel, ¿eh? Esto también lo quiero explicar, porque os digo, cada persona va a pasar por los plazos. Si tú tienes gasolina consciencial, digamos, para irte directo arriba, vas directo. Otros pasan túnel, otros se quedan por los familiares. Eso es importante que lo entendáis, que todo lo que se cuenta desde una experiencia cercana a la muerte es cierto, aunque no sea igual. Y el que ve a Buda es el que ve a Jesús. Da igual, porque es Cristo igual, es esa esencia que ha venido repetidas veces a este mundo para ayudarnos. Yo veo a Dios, veo esa luz, no te ciega, pero ilumina mucho, todo es blanco, brillante, siento una expansión de amor enorme por el mundo, porque yo estaba expandida, por Dios, por el mundo, por todo el universo. Y en ese momento lo único que yo le dije fue, telepáticamente, fue, Dios mío, apiádate del mundo, ¿no? Y acorta el tiempo, porque abajo se está pasando muy mal. Pensad que yo me pasa esto en plena pandemia. Entonces yo sabía cómo estaba el mundo. Y en ese momento él pulsa, la luz pulsó, como si hay un fogonazo, que una luz se expande más, y yo desperté en cuidados intensivos. Cuando despierto en cuidados intensivos, enseguida pues te empiezan a orientar, sabes cómo te llamas, tal. Yo estaba plenamente orientada, sabía todo menos el día que era. Me dicen que han pasado 21 días. Ah, por cierto, una cosa que se me ha olvidado, yo en ese plano también veo a mi sobrino que está a punto de nacer. Cuando estaba en la experiencia cercana a la muerte, mi sobrino se atrasó mucho, parece que me esperó y ya tenía que haber nacido, pero no había nacido. Yo lo veo, pero no lo veo recién nacido, lo veo mayor, lo veo como va a ser de mayor. Lo veo el ser que va a encarnar en ese niño y le veo unas facciones que son idénticas a como luego nació mi sobrino, porque le vi su pelo ondulado cuando yo soy la única de la familia prácticamente que lo tiene, mi hermano, su mujer todos pelo liso, le vi la piel muy oscurita para un bebé, es así, tiene una piel muy oscurita, los ojos del color, todo, le vi todo. Entonces nada, yo vuelvo, cuando él pulsa, como digo, me orientan en UCI, yo estaba intubada por la boca, luego me hicieron la traqueotomía, que aún tengo aquí la cicatriz, me metieron el tubo también por urgencia, me lo dejaron en la garganta, en la tráqueo. Me pasa revista la médica el primer día, y esto es importante que lo diga, que los doctores desde el minuto cero me dicen que yo adelanto sanación, recuperación de semanas en un día. De hecho, después de las 3 primeras pruebas con el mal, que mi cuerpo entraba una bacteria cada vez, yo me moría otra vez. Yo me moría, me iba definitivamente ya intubada y todo. Y resulta que el 4.º día que yo salgo de eso, yo empiezo a mejorar. Y ya le dijeron a mi familia, estando yo en coma, que yo mejoraba de una manera que era increíble. Pero es que cuando vuelvo de todo eso, que yo había perdido musculatura, que yo había perdido peso, que me caía el pelo a puñados, estar en coma y luchando por un filo de vida te consume, yo recuperé de una manera y no me quedó nada. Cuando yo tengo la primera visita, en 10 días yo ya estaba en casa, imaginaos. Bajo a planta y de planta me sacan de UCI y de planta ya enseguida me voy. Lo que tardaron en quitarme esto, que me cerrara un poco lo que me habían hecho, lo justo, y me vengo a casa. Y además vengo caminando. Me costaba aún mucho, pero también otra cosa increíble, cuando me decían que tenía que estar meses en terapia de rehabilitación. Vuelvo a casa y en la primera consulta externa, que ya uno va con el neumólogo, lo primero que me dice este señor es, lo suyo es inexplicable a nivel médico. ¿Usted ha visto seres fallecidos? Y yo le dije, uy, yo he visto seres fallecidos y mucho más. Pero claro, no le conté al médico todo porque hubiera acabado en el psiquiátrico, sí que le conté que había visto a Cristo y tal. Me dijo que cada vez pasa más y que él sí creía en eso. Y nada, y luego... Bueno, pues por acabar y no alargarlo mucho más, haceros saber que a mí la vida me cambió completamente. Yo le prometí a Cristo que daría la entrevista, pero yo pensé que daría la entrevista y ya había terminado, me volví a mi casita, a mi comodidad del hogar y de mi trabajo y de mi... Soy educadora infantil y de todo, ¿no? Pero no, yo di aquella entrevista en febrero del 2023, justo un año después, el 9, el día que salí del hospital. Yo estuve 40 días en total en el hospital, ya me dijeron que el 40 es un tiempo en el que uno cambia la energía, yo no soy la misma que era antes.
Sí soy Mari, sigo siendo yo, el cuerpo y mi espíritu, pero viene ya con otro, como si me hubieran reseteado. Entonces yo he perdido el miedo a muchas cosas, como a ser pública, aunque me sigue costando un poquito dar entrevistas. Pero bueno, lo que me hicieron ver es que yo venía y tenía que ayudar a prepararse a las personas. Y cuando di la entrevista me escribieron miles y miles de personas. Esto fue febrero y en marzo a mí me sacaron del cuerpo, que esa experiencia yo la he tenido muchas veces de niña y creciendo en mi vida. Cuando dormimos todos salimos. A mí me lo hacen recordar a veces. Puedo recordarlo. Me veo salir del cuerpo y me voy otra vez al plano blanco que os digo, que es uno de los primeros que encontramos cuando salimos en la muerte, antes de pasar el túnel y todo eso. Y me llevaron allí y me hicieron ver que yo tenía que hacer reuniones, hacer grupos y explicarle a la gente. Tanto esta experiencia como todo lo que ellos me han enseñado a lo largo de la vida. Nunca había hecho un Zoom, nunca, yo no sabía usar nada de la tecnología. Fue todo nuevo, pero ellos me han ido guiando. Sigo recibiendo a veces mensajes, no canalizando ni nada de esto. Esto es muy importante que lo diga para todos porque me lo dijeron arriba. Estamos muy perdidos, incluso la gente que se cree que está en la espiritualidad. La espiritualidad no es hacer un curso, la espiritualidad no es canalizar, la espiritualidad es cambiar tú por dentro. Y eso cuesta. Y eso conlleva sacrificios y conlleva que aguantes y que no odies a alguien porque te haga daño y que lo perdones y todo esto que dejemos de juzgar, de criticar, se necesita. Cada uno va a vivir en la experiencia que esté. También me hablaron de un aviso que se va a venir, va a haber un momento que la humanidad va a tener una conexión con Dios. Todo esto lo explico en un canal que me hicieron para explicarle a la gente, un canal no monetizado, no vendo nada, pero es un canal en el que yo lo explico todo y que bueno, luego os compartirán, se llama Juntos en el Camino. Ahí os explico más a fondo. Tampoco me quiero alargar más, he explicado lo más importante, ya quien quiera saber más que me busque. Y nada, muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad, espero que de verdad a todos os sirva. Contado tan rápido, pues no sé si vais a entender bien del todo, he intentado hacerlo lo mejor posible y de verdad que nos queda poco tiempo. Ese cambio va a empezar en esta vida, no es algo que se espere para dentro de 300 años. Así que gracias a todos y espero haber podido ayudar.